Hola, buenas noches. Es un placer estar de nuevo en este espacio, Viviendo Santa Elena en su casa, en el que les traemos temas de variado interés para el territorio. Y hoy estamos precisamente hablando sobre un tema, vamos a hablar de un tema que es como diferente, distinto y que también es muy importante para el territorio porque tiene que ver con los yacimientos arqueológicos que existen en Santa Elena, que sabemos que hay buenos vestigios de muchísimas digamos, muchísimos tesoros ancestrales que tenemos en el territorio, especialmente en la zona de Arví, pero debe haber pues también en otras partes del territorio. Sin embargo, vamos a hablar de esta zona del territorio, de los yacimientos arqueológicos que hay aquí, y tenemos un invitado muy especial que nos acompaña y es un profesional del ICANN, que él ahorita nos dirá qué es el ICANN, para hablar de este tema. Él es William Posada Restrepo. William, muchísimas gracias por atender esta invitación de Viviendo Santa Elena. Gracias por estar aquí, ofrecernos su tiempo y su conocimiento para que la gente conozca un poquito más qué es eso tan bonito que tenemos en el territorio, que son como tesoritos que hay que guardar y conservar. Claro que sí, muchas gracias Ana Isabel, a ti y pues a todas las personas que nos están viendo y escuchando en este momento. Pues eh, soy uno de muchos antropólogos, arqueólogos y profesionales de muchas áreas que hacemos parte del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANN. El ICANN es una entidad del gobierno nacional que trabaja, digamos, de manera coordinada con el Ministerio de Cultura y es la encargada de manejar digamos que hacerle control y seguimiento a todo lo que tiene que ver con el patrimonio arqueológico en nuestro país, ¿sí? Ese es un tema que para mucha gente todavía sigue siendo como muy exótico por allá, a veces hasta esotérico, pero resulta que en Colombia tenemos mucho potencial arqueológico. O sea, desde la misma ley 397 de la Ley General de Cultura se dice que Colombia es digamos que el territorio colombiano es de potencial riqueza arqueológica. Es decir, tenemos infinidad de evidencias de la época precolombina, de la época de conquista, de la época de la colonia, y todo eso pues tiene un valor importante en términos históricos, en términos de la identidad, ¿cierto?, del ser colombiano y que merece, digamos, un tratamiento especial, una protección, una promoción, una divulgación. Entonces el ICANN se encarga básicamente de ejercer esa ley, ¿cierto?, de protección, de divulgar, de promover, etcétera, etcétera, a nivel nacional. Yo, digamos, particularmente estoy en uno de muchos de esos grupos o equipos que hacen parte del ICANN. Estoy en el grupo de patrimonio y allí en este grupo hago parte del equipo de áreas protegidas, ¿sí? Áreas arqueológicas protegidas. Y como bien saben ustedes, Piedras Blancas es una de las 22 regiones del país que poseen áreas arqueológicas protegidas. Es decir, es un área que en virtud de su riqueza arqueológica ha sido declarada, ¿sí?, mediante resoluciones y actos administrativos que tienen cierta fuerza, digamos, jurídica, ha sido declarada como patrimonio arqueológico de la nación. Entonces, en este momento estamos, yo desde aquí mismo en Antioquia, a través pues, de todos los mecanismos que nos ofrece el ICANN, haciéndole, digamos, un seguimiento y un acompañamiento a las entidades territoriales, a las comunidades que necesitan orientación sobre este tema de arqueología. Bueno, dos cosas. La primera, gracias por ese contexto. La primera es cuándo fue declarada esa zona y bueno, ya entremos en materia que es lo que están haciendo ustedes precisamente en esta zona que yo digo, mucha gente dice Parque Arví, pero yo digo la zona denominada Arví porque eso tiene otros nombres previos que son las veredas que están ahí, que son Piedras Blancas, especialmente Piedras Blancas, que es donde están, creo que los yacimientos ya nos contarás enseguida. Piedras Blancas, Barro Blanco, Mazo y Piedra Corta, que son las veredas de la zona de influencia de Arví. Entonces, ¿qué hacen ustedes ahí? ¿Eso cuándo fue declarado?
Bueno, el área arqueológica protegida de Piedras Blancas fue declarada inicialmente en el año 98 por el Ministerio de Cultura, ¿sí? En 1998 fue declarada como bien de interés cultural y esa declaratoria, De la pues nación. sí, a nivel nacional. Y esa declaratoria, pues posteriormente fue, digamos, ampliada en términos de detallar, ¿cierto? ¿Cuál es el área realmente que cubre esa área arqueológica? Por allá en el 2008 sale una nueva resolución del Ministerio de Cultura que detalla, ¿cierto?, cuáles son los límites y todas las zonas que comprende. Realmente es un área enorme, o sea, es de las pocas áreas arqueológicas que tenemos en nuestro país que ocupa una extensión tan amplia, ¿no? Estamos hablando de 6.800 hectáreas aproximadamente. Es una cosa grandísima, comprende muchas veredas de Medellín, específicamente el corregimiento de Santa Elena, pero también comprende una área importante del municipio de Guarne, ¿sí? Sobre todo pues de Piedras Blancas propiamente, pero se extiende pues un poco más allá de la vereda de Piedras Blancas. Espérame, Entonces, frenemos ahí un minuto. Esa área, esas 6.800 hectáreas, corresponden exactamente a la misma área que tiene en Comodato el Parque Arví. sí, Es sí, la claro, misma. Ok, sí, ya. corresponde con lo del Parque Arví, sino que el Parque Arví pues es algo mucho más reciente. Eh, Como les decía, fue declarada en 1998 y posteriormente con todo este tema de lo que fue, lo que ha sido Parque Arví, en el 2019 el ICANN expide una nueva resolución, que es la resolución que la declara como área arqueológica protegida, ¿sí? Recuerden que en el 98 se declara es como bien de interés cultural, pero por ley, todo bien de interés cultural también tendría que tener, al menos este que tiene características arqueológicas, debía ser declarado también como área arqueológica protegida, ¿sí? Entonces ya en 2019 sale esa declaratoria y se elabora el plan de manejo arqueológico, ¿sí? Perdóname, frenemos ahí. Las áreas, estas áreas sí, de manejo arqueológico son patrimonio inmaterial o son material. ¿Cómo se cataloga eso? No, no conozco el detalle. Digamos que las áreas arqueológicas incluyen bienes materiales, ¿sí? Tanto de carácter mueble como de carácter inmueble, ¿sí? De hecho, buena parte de lo que es Piedras Blancas son bienes arqueológicos inmuebles. Es decir, son cosas que están allá en el territorio y que difícilmente las podemos rescatar, sacarlas, llevarlas a un museo. ¿Por qué? Porque son, por ejemplo, caminos, ¿sí? Caminos antiguos, muros en piedra, vallados, canales, en fin, un montón de estructuras que llamamos nosotros en arqueología estructuras que están ancladas al territorio y que pues realmente son patrimonio material, son materialidades culturales. Listo, me queda claro. Entonces ibas a continuar en lo que están haciendo en la zona. Bien, entonces, pues en este momento desde el ICANN nosotros estamos haciendo unas labores de seguimiento al área arqueológica protegida y de acompañamiento. ¿Por qué? Pues por varias razones. Una es que estamos en un contexto digamos, de dificultades ambientales. Ustedes saben, el cambio climático, todo lo que viene de la mano del cambio climático, que son eventos extremos, tanto sequías extremas como inundaciones, procesos erosivos, etcétera, etcétera. Y todo eso va afectando el patrimonio
arqueológico, sobre todo este tipo de bienes materiales que están expuestos, ¿cierto?, a las condiciones de la atmósfera y demás. Y por otra parte, tenemos también algunos factores de riesgo de destrucción de ese patrimonio por fenómenos, digamos, los sociales, ¿sí?, por problemáticas sociales. En la zona de Piedras Blancas o en el área arqueológica de Piedras Blancas, que no es específicamente la vereda Piedras Blancas. Cuando yo hablo de área arqueológica protegida Piedras Blancas, me refiero a toda esa zona inmensa, ¿cierto?, que cubre distintas veredas. Una de estas veredas, que es por los lados de Media Luna, ustedes ya saben que ha tenido varias situaciones problemáticas, el tema de predios y, Estás y, y hablando de y Mazo. entre estas situaciones pues, problemáticas está el tema de las invasiones, ¿no? Ujú. Las invasiones. ¿Sí me escuchas ahí, Ana? Sí, te estaba escuchando. Estás hablando de Mazo. No, por Media Luna, ¿sí? Por el sector de La zona de media luna de la... Ok, Pan de ya, Azúcar, sí. listo. Entonces, en esta zona se viene presentando el tema de las invasiones, entonces que muchas personas desconocen que esto es un área arqueológica, que está protegida legalmente, ¿cierto? Que hay unas normas que rigen la protección de estas áreas y no solamente que están declaradas legalmente, sino que existen unas medidas de manejo, ¿sí? Cualquier declaratoria de área protegida en nuestro país tiene un plan de manejo. Ese plan de manejo es un documento que consigna qué es lo que está permitido hacer allí y qué no está permitido. ¿Con miras a qué? A protegerlo, a promoverlo, a divulgarlo, a usarlo, ¿cierto?, de manera sostenible. Entonces, ese plan de manejo pues tiene varias restricciones y mucha gente las desconoce. Entonces, estas situaciones de invasiones de esos predios, eh, efectivamente, digamos que desconocen toda esa normativa y todas esas medidas de manejo y pues están alterando seriamente los sitios arqueológicos. Ya hemos tenido conocimiento de que infortunadamente algunos de los vallados en piedra han empezado a ser desmantelados. La gente está utilizando las piedras para hacer sus viviendas actualmente. Entonces es un atentado gravísimo, ¿sí? Pues contra el patrimonio, contra la ley y demás. Y pues el ICANN frente a estas situaciones de todas maneras tiene que ejercer, digamos, unas labores sancionatorias, ¿no? Hay unas sanciones y hay, digamos, todas unas facultades policivas que tiene el instituto como entidad nacional para controlar esos desmanes. Ya le iba a preguntar de qué manera el ICANN controla eso, o sea, cuál es como el procedimiento. Hay una denuncia, hay una afectación, ya, ¿qué sigue? O sea, el ICANN, ¿qué hace ahí? Pues a ver, el ICANN como es una entidad del orden nacional, tiene que estar en permanente colaboración y conversación con las entidades territoriales, ¿sí? Entonces, cuando las entidades territoriales identifican algún tipo de afectación a estas áreas que están dentro de su jurisdicción, lo comunican al ICANN, ¿sí? Y viceversa, si es el ICANN quien se entera primero que la entidad territorial, lo comunica con la entidad y conjuntamente, ¿cierto? De manera conjunta, compartida, se emprenden acciones legales, ¿sí? Inicialmente, digamos, con medidas policivas para que la autoridad, ¿cierto? Las autoridades policiales detengan, digamos, las afectaciones y posteriormente, mediante ya procesos jurídicos
¿cierto? Demandas, denuncias penales, bueno, todo un tipo de, una serie de recursos jurídicos que tenemos. Bueno, puede hablar en detalle de pronto de lo que tenemos en esa zona de Piedras Blancas, o sea, cuáles son esas riquezas y esos tesoros que tenemos ahí, porque de pronto la gente no los tiene como claros. Yo sé que hay unas cosas que son como tangibles, otras que de pronto no son tan tangibles, y es bueno que les contemos. Usted ahorita estaba hablando de los vallados, que hay una parte por allá donde está el camino de la cuesta. Bueno, Sí. hay de todo, hay de todo. Hay de todo, entonces cuéntenos un poquito para tener esa ilustración. Bueno, resulta que esta área arqueológica que tienen ustedes allá en Santa Elena y también en Guarne, eh, se empezó a investigar por allá en los años, incluso desde finales de los 80, durante toda la década de los 90 y en la década de 2000, ¿cierto? Fue investigada bastante por arqueólogos de la Universidad de Antioquia, quienes registraron una gran cantidad de estructuras de piedra y de tierra, ¿sí? En todas estas zonas, estas veredas del área arqueológica, resulta que hay una serie de arquitecturas, llamémoslo así, unas arquitecturas de tierra y de piedra, que muchas veces la gente las puede ver y pensará que eso es un terraplén ahí que hicieron, quién sabe, los dueños de la finca, pero no. Resulta que eso puede tener hasta 1000 años o más de 1000 años ahí, lo hicieron habitantes precolombinos, es decir, antes de la llegada de los españoles, y lo hicieron ¿para qué? Pues hay múltiples funciones, múltiples hipótesis sobre para qué fueron erigidas estos terraplenes, estos canales, estos muros, estos empedrados, y pues por una parte para tener áreas, digamos, aptas para el cultivo, es decir, que el, el, las labores de arado, por ejemplo, no se fueran erosionando, sino que quedaran contenidas en unos campos para canalizar las aguas también y poder irrigar de manera adecuada sus campos de cultivo. También para explotar las fuentes auríferas de la zona, es decir, hay digamos un proceso de explotación minera reconocido en Santa Elena desde épocas prehispánicas y con mucha fuerza, digamos, en la época colonial. Entonces, todo eso dejó unas huellas en el paisaje muy interesantes, muy importantes, que hoy en día, pues, los habitantes del territorio las reconocen y a menudo, pues, pasan desapercibidas entre todos estos árboles, ¿cierto? Y los bosques que hoy en día cubren toda esta región. Bueno, también hay que mencionar otra cosa, y es que dentro de todas estas investigaciones, no solamente se hicieron eh, digamos, el levantamiento o el reconocimiento de estas estructuras de piedra y tierra, sino pues que también, lógicamente, se han hallado evidencias de vasijas de barro, ¿no? Lo que llamamos nosotros alfarería precolombina, ¿sí? Ollas, tumbas prehispánicas, ¿cierto? Con entierros en urnas funerarias y otro tipo, pues, de evidencias de piedra, talladas y cosas así que nos confirman de alguna manera la antigüedad de estas estructuras y su relación con culturas o sociedades precolombinas. Bueno, usted menciona que hay cosas obviamente que no se pueden mover del territorio porque están ancladas, son pues, muros y como lo decíamos ahora. Sin embargo, hay otras como las urnas funerarias y esto, ¿eso dónde está? ¿Eso están en el Museo de la Antioquia, en la Universidad de Antioquia o eso lo llevan a algún lugar especial o cómo le hacen el tratamiento? Sí, los bienes arqueológicos que son de carácter mueble, es decir, que usted los puede levantar, llevárselos y eso empieza a ser parte de lo que llamamos nosotros colecciones arqueológicas.
Las colecciones arqueológicas son, digamos, conjuntos de piezas cerámicas, de piedra o de cualquier otro material, a veces son talladas en hueso, venado, astas de venado, en fin, cosas así. Todo eso pasa generalmente a ser parte de las colecciones de los museos. En el Museo de la Universidad de Antioquia reposan varias de las piezas y del material arqueológico que ha sido recuperado en Santa Elena, ¿sí? Entonces allá tenemos distintas piezas que fueron investigadas en su momento por profesores de la Universidad de Antioquia. La profesora Sofía Botero, principalmente, el profesor Mauricio Obregón, etcétera, etcétera. Digamos que es una lista importante de arqueólogos que han pasado por allí, por esta institución y que han hecho investigaciones allá en Santa Elena. Entonces, buena parte de ellos reposa allá. Hay una parte del material que también está en una exhibición ahí en, en, en este espacio que tiene la Fundación Parque Arví, ¿sí? Y que han sido, digamos, parte de las investigaciones que ellos desde la Fundación Parque Arví han emprendido en los últimos años. Pero están básicamente allá. ¿Qué quisiéramos nosotros? Que ojalá, hombre, Santa Elena tuviera también su propio museo, ¿sí? Un museo allá en la centralidad, en el parque, y donde tuvieran todas esas piezas, que yo estoy seguro que también hay muchos habitantes de las veredas que tienen, ¿cierto? Que tendrán sus colecciones. Qué bueno sería que se recogiera todo eso, que las donaran y que Santa Elena tuviera, digamos, un museo propio. Sería súper importante eso que usted está diciendo y creo que no se ha pensado en el tema del museo, porque como eso todo está disperso. Ahí entran también los ojos de sal. Los ojos de sal, digamos que están más relacionados con el patrimonio natural o, digamos, con la parte ambiental, que ya, digamos, no es competencia propiamente de nosotros, pero sí tiene que haber una cierta armonía entre lo ambiental y lo arqueológico, ¿cierto? Y lo cultural, porque de hecho, pues, hay una relación de uso, ¿cierto? Ancestral de esos ojos de sal. Entonces, o sea, es innegable que lo uno está ligado a lo otro. De hecho, en Mazo tenemos esas fuentes de agua salada y justo ahí a unos pocos metros tenemos los sitios arqueológicos del Tiestero y el sitio de Mazo, pues que estaban asociados a la explotación de esas fuentes de agua sal. Bueno, William, ¿cómo vamos en esa conservación, en ese cuidado? Hay en este momento grandes amenazas en el territorio por el tema de la expansión urbanística, usted ya lo había mencionado ahora, y la construcción informal. ¿Cómo vamos en ese cuidado y en esa conservación de estos bienes y de todas estas colecciones, de toda esta información que hay en el territorio que ustedes justamente ahora le están haciendo seguimiento? Bueno, hay como distintas cosas. Como es un área tan grande, uno podría decir que hay unas zonas muy, muy bien conservadas, que son una maravilla, que es un ejemplo, como hay otras zonas que sí, lamentablemente, están bastante deterioradas, ¿sí? Yo aquí aprovecho para decirle, digamos, a todas las personas de Santa Elena que viven por allá en Mazo, en Piedra Gorda, ¿cierto? En Barro Blanco y demás, que hacen parte del área arqueológica, que ojalá emprendieran acciones para proteger estos sitios, porque en la medida en la que esto esté protegido, cuidado y demás, lo podríamos o lo pueden ustedes articular con otro tipo de proyectos, ¿sí? Muchas veces las personas a nosotros en el instituto con otras áreas arqueológicas del país nos dicen, pero es que a nosotros el plan de manejo nos restringe, que nosotros no podemos construir aquí, que no podemos hacer esto y aquello, pero entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Y la idea es que ustedes puedan hacer mucho con eso, porque es que eso en sí mismo
es una riqueza para ustedes también. Es decir, a eso se le puede sacar provecho de manera sostenible, ¿sí? Sostenible. Entonces, hoy en día en nuestro país tenemos muchas ofertas, digamos, de convocatorias para proyectos, ¿sí? Para proyectos que tengan que ver con cultura, que tengan que ver con ancestralidad, que tengan que ver con historia, identidad, patrimonio cultural en general, ¿sí? Entonces, sería maravilloso que la gente que habita en esta área arqueológica protegida se diera cuenta de toda esa cantidad de convocatorias para apoyar proyectos y que puedan emprender proyectos de conservación y al mismo tiempo, yo qué sé, proyectos turísticos, ¿cierto? Proyecto turístico que de alguna manera le aporte a estas comunidades, pero que procure también por promover ese patrimonio, por protegerlo, por valorarlo, ¿sí? Entonces ahí están, ¿sí? Con la corregidora de Santa Elena estuvimos conversando la semana pasada justamente de esto y efectivamente ahí está los recursos de impuesto al consumo, ¿sí? Resulta que la telefonía móvil en nuestro país recauda, ¿cierto? Un impuesto que es un impuesto que va destinado a financiar proyectos de cultura y patrimonio. Y es un recurso importante, muy importante. De ahí se pueden sacar proyectos. El Fondo Nacional de Regalías, ¿sí? También el mismo ICANN, ¿sí? Cada año abre convocatorias para proyectos de arqueología, el Banco de la República, o sea, hay un montón de fuentes y eso que estoy hablando solamente de las que se dan aquí en el país, que son pocas en comparación con a nivel internacional, ¿cierto? Entonces la gente puede, ¿cierto? Con un acompañamiento que bien podemos hacerlo nosotros, los entes territoriales y demás, hacer uso de esos recursos para que traten de articular proyectos productivos con este tipo de proyectos que promueven, protegen y conservan, ¿sí? Las áreas arqueológicas. Esta actividad que ustedes están realizando, hasta cuándo va a durar? ¿Cuánto tiempo permanece? ¿Y qué sigue? Pues el área una vez declarada ya queda declarada, ¿cierto? Indefinidamente. Indefinidamente no significa que para toda la vida, porque no sabemos de aquí a 10, 20, 50 años cómo cambien las circunstancias y eso pueda, ¿cierto? Pueda eventualmente modificar la declaratoria, ¿cierto? Pero por lo pronto la cosa sigue, ¿cierto? El área arqueológica está de manera indefinida, No, tiene pero un... me refería al contrato de ustedes, a la actividad que ustedes están realizando. Ah, bueno, no, lo mismo, o sea, Igual. lo mismo, igual. De hecho, pues el ICANN tenía digamos, estaba muy centralizado, ¿no? Como casi todas las entidades del Estado, muy centralizado allá en Bogotá y ha venido en los últimos años en un proceso de descentralización. Y en ese proceso de descentralización hemos venido vinculándonos personas de los distintos territorios, ¿cierto? En mi caso, por ejemplo, yo entro desde Antioquia a hacerle seguimiento y acompañamiento justamente a estas áreas arqueológicas del departamento de Antioquia. Es decir, desde ahora vamos a seguir haciendo una presencia mucho más fuerte, un acompañamiento más real, ¿cierto? De aquí en adelante, ¿sí? Y en la medida de lo posible, pues a tener mucho más contacto, ¿cierto? Con la gente allá en los territorios. Esa es una gran noticia porque a veces esa lejanía de las entidades nacionales hace que los procesos de pronto se diluyan justamente en esa demora que Total. puede propiciarse cuando se hace una denuncia
y mientras la nación resuelve allá, piensan a quién manda, no hacen una visita, eso es una cosa muy complicada, que creo que por ejemplo con el tema de patrimonio directamente, no el arqueológico, sino el de patrimonio, no han podido lograr eso y tiene que ser, mejor dicho, que la funcionaria programe una visita para ir a visitar cualquier monumento, cosa, para darle vuelta y mirar si hay alguna irregularidad, pero esa es una gran noticia. William, no sé si hay algo más que decir en este ratico antes de irnos, alguna recomendación, algo más que nos quieras contar y de pronto no lo hayamos tratado en estos 30 minutos que llevamos conversando. No, pues yo simplemente hacerles como la recomendación de que desde el ICANN estamos como muy prestos a acompañar, a apoyar a la gente a resolver todas las dudas que tengan sobre este asunto. Pueden escribir a contáctenos@ican.gov.co, ¿sí? O pueden ingresar a la página web del instituto y allí también van a encontrar información, los teléfonos de contacto, por si de pronto alguien hace algún hallazgo fortuito, que esto también es muy común, que una persona está en sus labores de agricultura normalmente o cualquier tarea, digámoslo así, cotidiana, y se encuentra con una evidencia arqueológica, un camino empedrado ahí que sale de la nada, o un hueco, una tumba con unas ollitas de barro, no sé qué. Ay, ¿aquí qué hago? ¿Qué puedo hacer? Pues importante escribir y remitir la inquietud a este correo. Hay muchos correos de muchas entidades que se demoran una eternidad para responder y uno ahí con la urgencia. No, este correo lo atienden rapidito. Eso es de una que están respondiendo y nos movemos, me informan a mí o me pueden escribir a mí directamente a mi correo electrónico que es wposada@ican.gov.co. wposada, ¿sí? Y allí cualquier cosa, ¿sí? Lo más importante es que frente a algún hallazgo fortuito, que recuerden que el potencial de Santa Elena es enorme en cuanto a evidencias arqueológicas, frente a algún hallazgo fortuito, detengan la actividad e infórmense, ¿sí? Notifiquen lo que ocurrió y pregunten, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no debo hacer? Etcétera. Y ya nosotros les damos como las indicaciones, la asesoría y demás. Deben notificar también a las autoridades municipales. La corregiduría de Santa Elena está muy bien enterada también de todas estas cosas, ¿sí? De todo este tema de arqueología, de toda la legislación que la envuelve, ¿cierto? Y pues yo creo que acudir y asesorarse es algo muy importante, tanto para este caso de hallazgos fortuitos como, les digo, para las opciones que tienen de hacer proyectos, programas y cosas, pues como para potenciar todo esto para el beneficio de todos. Se me olvidó una pregunta, ¿qué papel cumple ahí la Corporación Parque Arví o simplemente puede uno llegar directo al ICANN sin tener que pasar por Parque Arví para algo de lo que Sí, acabaste de mencionar? en estos casos, lo ideal es acudir a las autoridades, ¿sí? Fundación Parque Arví como tal no es una autoridad, es, digamos, una organización, ¿cierto? Una organización sin ánimo de lucro que se dedica a proteger y promover, pero no es una autoridad ni nacional, ni municipal, ni regional. Entonces, lo fundamental es acudir a las autoridades, en este caso a la corregiduría, incluso a la policía, eso está dentro del código de policía también, proteger y atender eventualidades relacionadas con el patrimonio arqueológico, y al ICANN, ¿sí? Es básicamente eso. Bueno, ahí nos queda otra tarea y es que a veces los policías no tienen ni idea, entonces, pues que no saben. Te cuento, Sí, Ana Isabel, que tenemos
prevista una capacitación justamente a Muy las autoridades importante, de policía. muy importante, Exactamente. Sí, porque porque la mayoría no tienen no idea. tienen Pues, idea. mm. Entonces, en esa medida se puede perder información valiosa, se pueden perder piezas valiosas. Bueno, yo Exacto. creo que aquí quedamos, creo que es muy importante toda esta información, especialmente en los lugares donde se están presentando construcciones informales. Creo que la comunidad debe tenerlo muy presente, muy pendiente, para estar atentos también a reportar cualquier novedad donde haya como este tipo de hallazgos y de, eh, digamos, sí, objetos y bueno, cosas que ustedes vean que son valiosas. Entonces, aquí quedan los datos, aquí están en el bannercito que les acabamos de poner. Y bueno, William, no, yo creo que quedamos así con todo. Muchísimas gracias por toda esta información, es supremamente valiosa para nuestra comunidad y también para nuestra zona, que es altamente y ricamente arqueológica. Definitivamente, no. Muchas gracias a ustedes, Ana Isabel, y a todas las personas que nos están viendo. Bueno, a todas las personas que nos vieron hoy, a quienes nos ven en diferido, muchísimas gracias por estar aquí como siempre. Y la próxima semana les traeremos un nuevo tema de interés en Viviendo Santa Elena en su casa. Entonces, una feliz noche para todos y gracias.